¿Tienes dolor en el talón durante años? ¿Te han diagnosticado de fascitis plantar y después de tratarte no mejoras? Este vídeo te interesa. Si estás aquí en este vídeo es porque, a pesar de estar diagnosticado de fascitis plantar y llevar ya muchos tratamientos, ves que pasa el tiempo y los síntomas no mejoran. E incluso es bastante probable que los síntomas hayan empeorado con respecto a tus síntomas iniciales. En este caso es muy probable que tengas una neuropatía o síndrome de Baxter. La rama nerviosa de Baxter no es más que la primera rama calcánea que aparece a través del nervio plantar lateral. Y se llama así porque fue encontrada anatómicamente por el doctor Baxter. Tu dolor no es más que un dolor en la cara medial y plantar del talón, muy parecido a una fascitis plantar, que es bastante probable que ya tengas desde hace años de evolución. Seguramente, si eres el prototipo de paciente que está viendo este vídeo, este dolor directamente no ha mejorado prácticamente con ninguno de los muchos tratamientos que ya te has podido hacer. Es más, incluso si te has hecho plantillas a medida, es bastante probable que la compresión o el contacto de la plantilla sobre la zona del nervio haya irritado más y tus síntomas incluso hayan empeorado. Esta rama nerviosa vamos a describirla anatómicamente para que ubiques más o menos por dónde pasa el dolor y por dónde pasa el nervio que está afectado. En este caso hay un músculo aquí que ya lo he quitado, que es el músculo aductor del primer dedo que taparía la rama nerviosa. El nervio de Baxter no es más que este pequeño nervio que sale bifurcado desde el nervio plantar lateral, como hemos dicho, y que en su paso entre el abductor del primer dedo y el cuadrado plantar, que es un músculo que está aquí a nivel profundo, se produce una compresión del mismo. Esta compresión de este nervio a este nivel suele dar estos síntomas que estamos comentando: dolor en la cara medial por debajo de la curvatura del tobillo, nunca por encima, y dolor referido o irradiado en el talón, bien ubicado en la cara más medial o bien cruzando todo el talón. Otro punto de compresión menos frecuente, que ya no lo hemos dibujado en esta representación anatómica en 3D, es una compresión entre el músculo flexor corto, ¿vale?, que está aquí, es un músculo que aparece aquí, y el hueso calcáneo. Hay veces que en ese punto también puede tener una pequeña compresión si la fascia plantar o el flexor están más engrosados y están ocupando un espacio volumétrico que no le pertenece. Pero este punto de atrapamiento es menos habitual que el primero. Pero también es cierto que se puede confundir más fácil incluso con una fascitis, porque este punto de atrapamiento sí que da un dolor ya muy en el centro del talón. El dolor no se mueve ni se irradia tanto hacia los lados, con lo cual todavía es más fácilmente confundible con una fascitis plantar. Los síntomas que se dan en el síndrome de Baxter es un dolor localizado entre la zona central y medial del hueso calcáneo, una posible atrofia muscular del abductor del quinto dedo y una falta de movilidad en apertura, en ABD, del quinto dedo del pie, lógicamente, aunque yo lo represento con la mano, pero siempre nos referimos al pie. O también puede haber un ganglión o alguna lesión ocupante de origen tumoral que ocupe el espacio del nervio y lo esté comprimiendo, cuando realmente el pie en sí no tiene ningún otro síntoma ni signo clínico. Hay que decir que, a diferencia de la fascitis plantar, que el dolor suele estar localizado mucho más en el centro y un poco más adelantado, el dolor del síndrome de Baxter suele ser un poco más posterior, un poco más retrasado en el talón y con mucha influencia en la cara medial. Además, es un dolor que empeora con la actividad física, ya que la compresión del nervio lo irrita mucho más, a diferencia de la fascitis, que suelen ser mucho más agudas en un inicio de la actividad y ya al final del día. En el caso de que hagamos una resonancia magnética y ya la patología tenga una evolución crónica de muchísimo tiempo, incluso podemos ver una atrofia del músculo abductor del quinto dedo. ¿Por qué? Porque esta rama es sensitiva y motora, ya que también le da funcionamiento a este pequeño músculo. ¿Cuál es la función de este pequeño músculo? Ya lo he comentado hace pocos minutos, es que el quinto dedo se abra hacia afuera. Con lo cual, muchos pacientes, uno de los puntos diagnósticos más clave es pedirle que abran los dedos de los pies, y hay muchas veces que en el pie que está bien son capaces de abrir el quinto dedo. Sin en cambio, el pie que está afectado no tiene respuesta motora de abducción del quinto dedo. ¿Y cómo vamos a proceder a su diagnóstico? Tengo que decir que el diagnóstico de esta patología es realmente complejo, ya que no hay ninguna prueba estrella o gold estándar que nos indique con mucha fiabilidad que este nervio está lesionado. En teoría, la prueba que debería de hacerse cuando hay cualquier daño en un tejido nervioso es una electromiografía o electroneurografía, pero no es una prueba que sea muy selectiva o muy específica en un nervio tan pequeño, con lo cual muchas veces podemos hacer esta prueba
el resultado nos da que el nervio no tiene ningún daño y entonces estamos delante de un falso negativo. A mí una prueba diagnóstica bueno, yo el diagnóstico en general de este nervio lo hago en la suma de síntomas, ¿no? Todo esto que hemos hablado del abductor del quinto, dónde se localiza el dolor, en qué momento duele más al cabo del día, si duele más con la compresión de una plantilla. Yo voy jugando con todos los signos y síntomas clínicos para llegar a un diagnóstico en el que mi margen de error sea bastante pequeño. Haciendo hincapié en lo que comento, que no hay ninguna prueba que nos dé un 100% de fiabilidad. A mí una de las pruebas diagnósticas que más me gustan cuando ya tengo sospechas por estos signos clínicos y síntomas de que el nervio puede estar dañado es mediante ecografía hacer una infiltración selectiva de esta pequeña rama nerviosa. En el momento que hacemos una infiltración anestésica de esta pequeña rama y yo le mando al paciente a caminar mínimo 1 hora, una distancia larga, y que fuerce el nervio y lo ponga en compromiso para ver si este nervio da dolor y los síntomas se reproducen. Cuando con esta pequeña infiltración anestésica los síntomas desaparecen por completo, entonces ya tengo bastante claro que estamos en un síndrome de Baxter, un síndrome de compresión de este nervio. Luego también mediante ecografía o resonancia podemos observar si hay un ganglión o algún tipo de cuerpo extraño impropio del cuerpo, y entonces en este caso el diagnóstico y el tratamiento es simple. Hay que, mediante una cirugía, hay que extirpar esa masa o esa lesión ocupante que está dañando y comprimiendo el nervio. Y doctor, ¿qué hacemos ahora con el tratamiento? ¿Qué tratamiento vamos a proponer? Muy fácil. Vamos a proponer el siguiente tratamiento. En un principio el tratamiento siempre tiene que ser conservador. Yo hago mucho hincapié siempre en esto, en todos mis vídeos y en todas las explicaciones a mis pacientes, que hay que ir quemando cartuchos, hay que ir quemando etapas. Y salvo casos ya muy graves, prácticamente el 99% de mis pacientes los trato inicialmente con tratamiento conservador. Salvo, bueno, vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Si hay un ganglión o alguna masa ocupante, hay que ir directamente a la cirugía para extirpar esa masa que está oprimiendo el nervio. Pero bueno, en casos de atrapamiento más comunes, porque lo de los cuerpos extraños o las masas ocupantes son poco habituales, el proceso sería el siguiente. En el caso de que tengas el atrapamiento en la zona inferior del calcáneo, este segundo punto que hemos dicho que es menos habitual, se debe de hacer una infiltración selectiva en la zona con diferentes tipos de medicamentos para evitar la irritación del nervio a este nivel y la compresión del mismo. Y en el caso de que tengas la compresión en el punto 1, es decir, la zona aquí entre el abductor y el cuadrado plantar, se deben de hacer infiltraciones selectivas en la zona, bien con el objetivo de desinflamar o desirritar el nervio, o bien un tipo de infiltración que se llama hidrovolumétrica, en el cual en toda la zona, en el espacio entre los dos grupos musculares, meto el máximo volumen de líquido para abrir el espacio y que el nervio se descomprima sin producir ningún daño sobre el nervio. Muchas veces también hay que pasar un tratamiento de radiofrecuencia ecoguiada, ¿vale? Igual que, por ejemplo, en otras patologías como el neuroma de Morton, hago una radiofrecuencia selectiva del nervio. Así inhibo su señal, inhibo su frecuencia y en un porcentaje ya muy alto, porque esto tiene un porcentaje de éxito ya muy alto, el dolor desaparece y la patología se corrige. En caso de que no, entonces ya habría que pasar a una cirugía. El tratamiento quirúrgico de este síndrome de Baxter, entre comillas, o sea, para mí que estoy muy acostumbrado, es muy sencillo. Simplemente mediante 2 incisiones de 1 milímetro cada una, vamos a producir una liberación del tabique profundo del abductor para generar más espacio y un pequeño corte también en la zona de la fascia plantar para generar más espacio. Así, cortando parte de las fibras de estos 2 músculos, generamos mucho más espacio y descomprimimos el nervio. Como siempre, intento aportar novedad y frescura a mis vídeos en el canal. Entonces ya he comprobado que en muchos de mis vídeos anteriores me hacéis muchos tipos de preguntas relacionadas con la patología que estamos hablando. Además de que muchos pacientes en consulta de manera repetitiva siempre me terminan preguntando las mismas dudas. Entonces ya hemos explicado un poco toda la evolución de esta patología, la diferencia que tiene con la fascitis, por eso se conoce como falsa fascitis plantar, cuáles serían, ¿no?, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, tanto conservador como quirúrgico. Y ahora voy a responder varias preguntas de las más habituales que se me hace con respecto a esta patología. Primera pregunta muy habitual. Doctor, tengo una fascitis plantar que de verdad llevo ya varios años tratándome y esto es que no mejora. Y me han hecho ecografía, resonancia, ya viendo que no mejoraba, y me han dicho que es que en las imágenes no se ve nada, que no entienden qué es lo que me pasa. Muy fácil.
Si tuvieras una fascitis plantar, sin ninguna duda, en resonancia y en ecografía se vería, ya que es una lesión muscular, una lesión facial más que muscular, para ser exacto, y todo este tipo de lesiones, al igual que las musculares o las tendinosas, se ven en una prueba de imagen. Con lo cual hay que pensar qué pasa y por qué tienes este dolor que se está confundiendo con fascitis plantar. Una de las opciones más probables es que tengas un atrapamiento del nervio de Baxter, que es un pequeño nervio que discurre en el espacio entre dos grupos musculares y que por algún motivo se te está atrapando, y al oprimir el nervio te está dando unos síntomas irradiados de dolor en la zona cercana al centro del talón, con lo cual seguramente tengas este diagnóstico y haya que hacer algún tratamiento efectivo para este tipo de patología. Pregunta número 2. Doctor, mira, me duele mucho tiempo el talón cuando estoy de pie en estático o cuando estoy caminando y corriendo. La cosa es que yo he leído que las fascitis no corresponden con este tipo de dolor. ¿Qué es lo que me pasa? Muy fácil. La respuesta es sencilla. Cuando tenemos una fascitis plantar es bastante habitual, por no decir el 100% de los casos, que el dolor viene tras reposo. Es decir, estamos en reposo, la musculatura está fría y cuando vamos a arrancar y pedir, demandar esa actividad muscular, el músculo, como está lesionado, me da una respuesta dolorosa. Y eso es súper habitual en prácticamente la totalidad de las fascitis plantares. Con lo cual, si tú tienes un dolor mucho más acentuado estando ya de pie o caminando o corriendo de manera prolongada, lo más probable es que tengas un síndrome de Baxter, porque al estar de pie por el peso de la gravedad y el movimiento, estamos comprometiendo, estamos comprimiendo esa zona y estamos irritando el nervio que te está dando los síntomas que estás padeciendo. Pregunta número 3. Doctor, ya hemos intentado tratamientos conservadores con esta neuropatía de Baxter. ¿Está usted seguro de que esta cirugía descompresiva va a ser efectiva para mí? La respuesta para mí también es bastante sencilla y siempre doy la misma respuesta. Esta cirugía descompresiva es muy sencilla y es muy efectiva, pero es muy dependiente de dos factores. El primero, el tipo de pisada, como por ejemplo un paciente que tenga hiperpronación. Esta hiperpronación va a hacer que el nervio se comprima y tenga problemas a pesar de esta descompresión, con lo cual en la cirugía no solamente habría que descomprimir el nervio, sino también habría que corregir quirúrgicamente la posición del pie, para que no se produzca una recidiva, una recaída por una nueva compresión del nervio. Y luego también es una cirugía muy tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Los tejidos nerviosos, está demostrado científicamente que contra más tiempo lleven comprimido y más tiempo lleven con un mal funcionamiento, luego les es más difícil volver atrás otra vez y volver a que el nervio funcione con cierta fiabilidad. Con lo cual, contra más demores en el tiempo este tipo de cirugía, un pequeño porcentaje de éxito va disminuyendo poco a poco. Pregunta número 4. Doctor, y he leído también, o me han comentado, que además de la cirugía coguiada ultra mínimamente invasiva, también se puede hacer un proceso quirúrgico abierto. ¿No será mejor abrir, ver la zona y ver realmente qué es lo que pasa? La respuesta es fácil, no. La cirugía coguiada tiene muchísimas ventajas, ya que mediante incisiones de 1-2 milímetros máximo podemos descomprimir el nervio tocando en las zonas exactas donde la cirugía es más efectiva, haciendo que no haya ningún daño, o un daño mínimo, perdón, no ninguno, en los tejidos interiores. Sin en cambio, si haces una cirugía abierta, la cual también puede ser exitosa, te arriesgas a que luego en la sutura por plano o al movernos quirúrgicamente en esta zona del campo, que hay muchísimo tejido nervioso, muscular, vasos, arterias, otros nervios, hay riesgo de que, a pesar de hacer una cirugía muy limpia, podamos tener alguna que otra complicación que seguro que no vamos a tener con la cirugía coguiada. Y por último, y para mí la más habitual, por eso la he dejado para el final, pregunta número 5. Hola doctor, aquí le traigo mi electromiografía y mi electroneurografía. Me ha salido que el nervio está bien. ¿Cómo es posible que entonces tenga yo síndrome de Baxter como usted me ha explicado? ¿No será que se está equivocando? Y mi respuesta siempre es la misma. Es un nervio, una rama nerviosa muy poco importante, en el sentido de que es una subrama de un nervio principal, no es un nervio principal. Entonces es una rama sensitiva y motora tan pequeña que muchas veces pasa desapercibida en los diagnósticos mediante este tipo de pruebas. Es muy habitual que muchos pacientes me lleguen ya con esta prueba porque ya han visitado a otros especialistas previamente, y como justificación a que yo intente buscar otro diagnóstico es que ya viene con una prueba negativa. Y yo le explico que es un falso negativo y que en este tipo de patologías es muy común, que no siempre, pero es muy común tener un falso negativo.
Por último, hacer un llamado y hacer hincapié siempre en lo más importante. Hay algunos tipos de patologías. En general siempre hay que visitar a un especialista para que nos diagnostique y nos trate. Pero hay algunos tipos de patologías que quizás se pueden hacer tratamientos o remedios un poco más en casa. Pero esta patología en concreto no tiene mejoría de síntomas mediante ningún ungüento, pomada, me han dicho, me pongo, me hago. No, es una patología que tiene un diagnóstico clínico muy preciso, complejo, difícil de diagnosticar y que tiene un tratamiento que solo se puede realizar en clínica. Con lo cual, si crees o sospechas que tienes esta patología, te voy a recomendar que vayas a un especialista en este tipo de patología, cercano o más lejano a tu ciudad o donde tú vivas, pero que acudas, porque es una patología que, como ya hemos dicho, si se va demorando el diagnóstico y también se va demorando por lógica el tratamiento en el tiempo, cada vez el nervio tendrá más fibras dañadas y será más difícil volver a tener una vida normal sin dolor de pies.